Amén, amén. Me han soltado por un tiempo, pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. ¿Están contentos? Aleluya. Claro que estamos contentos con tantos eventos y tanta movilidad que tiene la iglesia. Amén. Porque así es la iglesia en Cristo, ¿verdad? Somos libres en el Señor, libres de gozarnos, libres de disfrutar, libres para poder venir y gozarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bien. El Señor me ha dado una palabra para la iglesia que yo creo que es tan importante, ¿verdad? Como toda la palabra que se da en este lugar. Y yo creo que vivimos en tiempos complicados. Hace unos meses atrás me tocó compartir una tesis acerca del enfriamiento espiritual que sufre Europa. Las iglesias europeas sufren un enfriamiento espiritual. Esa fue mi tesis. Y el Señor me trajo esto a mi corazón que comparta con la iglesia de Badalona. ¿Qué estamos haciendo como iglesias? ¿O qué podemos hacer en el futuro de nuestras vidas como cristianos dentro de la iglesia? Es por eso que como tema me gustaría dar en esta noche la soberanía de Cristo. Ese es el tema principal, la soberanía de Cristo. Y como título, ministros en adoración. ¿A qué se refiere este título, ministros en adoración? ¿Qué es un ministro primeramente? Preguntémonos qué es un ministro. Miren lo que yo he encontrado por aquí. Dice, primero un ministerio. Un ministerio cristiano es el servicio activo y vocacional que un creyente realiza, impulsado por el Espíritu Santo para edificar, ¿qué cosa? La iglesia. Y llevar el evangelio al mundo, basado en el ejemplo de servicio de Jesús. Implica utilizar dones espirituales con amor, humildad, para satisfacer necesidades físicas, emocionales y espirituales. Gracias, mi hermana. Y espirituales, no limitándose solo a labores dentro del templo, sino abarcando toda la vida cristiana. Es decir, ¿qué es un ministerio? Dicho de una manera más rápida, lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ese es el ministerio que todo cristiano debe anhelar, imitar a Jesús. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de cómo tener un ministerio en la iglesia. Amén. Él es el mejor ejemplo. No podemos encontrar otro mejor ejemplo en la Biblia. Vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia y dentro de la iglesia, pero el mejor ejemplo se llama Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué es un ministro cristiano? Buena pregunta. En la etimología, el significado de ministro, dice, viene del latín ministere, contrasta con magister, o que a su vez significa maestro, es decir, alguien que enseña, ¿verdad? O que sirve, es decir, un servidor, enfatizando el servicio activo a Dios y al prójimo en lugar de una posición de superioridad. Amén. Es decir, el que sirve como ministro dentro de la iglesia nunca busca un puesto superior, sino todo lo contrario. Eso es el servicio dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que entender estos puntos muy importantes. Tenemos que entenderlo y practicarlo. Amén. Ahora quisiera que me acompañen a Efesios 4, del 11 al 16. Este es un tema muy conocido que el Señor, maestro de maestros, nos dejó. Los 5 ministerios que ya todos los conocemos, ¿verdad? Y dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, acompáñenme, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Esto la iglesia tiene que saberlo de memoria. Amén. Apréndaselo. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios que Cristo constituyó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora bien, ¿será que la iglesia se limita a esos 5 ministerios? Desde luego que no. Hay otros ministerios que a lo largo del tiempo las iglesias han ido desarrollando, ¿verdad?
que, aunque no están dichos en este versículo que acabamos de leer, están implícitos, ¿verdad? Porque hay un ministerio muy en especial. Y ahora lo voy a decir, y no es para que los que lo escuchen y lo practican digan, ah, qué bueno, y es el de maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro enseña en todo tiempo, en todo lugar. Y todo aquel que ejerce un ministerio, ya sea en los matrimonios, ya sea en los ujieres, de alguna manera está siendo de maestro. Porque siempre está enseñando a otros. Y eso es una bendición, poder enseñar a los demás. Y eso es lo que hizo Cristo cuando estuvo con nosotros en la tierra. Enseñar. Enseñar, pero no solamente enseñar, iglesia, sino que Él enseñó con amor, con paciencia, con misericordia. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir en Cristo Jesús. Amén. Pero miren, y esta parte me encanta porque a veces leemos y es muy bonito leer, ¿no? Los 5 ministerios, gloria a Dios. Ahora bien, pero ¿para qué sirven los ministerios que el Señor estableció? ¿Para tenerlos ahí de adorno será? Para que digan, wow, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy apóstol, para tener un título ahí en la pared. ¿Será para eso? ¿Verdad que no? Miren lo que dice en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Uy, yo pensaba que iba a decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. A fin de perfeccionar a los santos. Ahora usted hágase una pregunta. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Es decir, usted y yo somos los santos. Es decir, que los ministerios sirven para perfeccionarnos a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Para eso son los ministerios. Para ir creciendo, como el niño cuando es bien alimentado por sus padres, va creciendo poco a poco, ¿verdad? En inteligencia, en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Así es el cristiano en la iglesia. El cristiano va creciendo poco a poco. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo han puesto los ministerios para eso, para que nosotros podamos crecer. El otro día conversaba con una hermana y llegábamos a la conclusión de que el cristiano tiene 2 tipos de crecimiento en su vida. El primer crecimiento es cuando vas intentando poco a poco dejar al viejo hombre. Es decir, dejar esos malos hábitos que de antes en tu vida pasada te alejaban de Dios. Eso es crecer. Dejar todo atrás, todo aquello que a Dios no le agrada. Y saben, encontramos que hay un problema. Que no podemos llegar al segundo crecimiento si no dejamos antes estas cosas. ¿Saben cuál es el segundo crecimiento? Lo que acabamos de leer. Crecer en Cristo. ¿Cómo yo puedo servir dentro de la iglesia en algún ministerio que el Señor me haya puesto si antes no dejo mis malos hábitos? Si antes no dejo atrás a ese viejo hombre que me hacía hacer cosas en mi vida pasada. Entonces, para crecer integralmente en mi vida cristiana, es necesario primero dejar atrás todo aquello que no me conviene y luego, cuando el Señor me llame a servir dentro de su casa, poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pero es importante dejar ese viejo hombre. Déjenme decirle, iglesia, que es una carga muy pesada intentar servir a Dios en un ministerio y no dejar atrás aquel viejo hombre carnal que aún sigue queriendo hacer cosas en nuestras vidas, que aún quiere alejarnos de Dios. Y de hecho es peor servir a Dios así. Por eso yo les animo, iglesia, no se desanimen, sigan adelante, busquen, procuren un ministerio, pero siempre, siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle a Dios que ese viejo hombre quede atrás, que ya no vuelva a nosotros, porque si le vamos a servir a Dios, tenemos que parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego continúa diciendo, para la obra del ministerio. Fíjense que todo es consecuente, es decir, todo es un paso a seguir. Primero decía que es a fin de perfeccionar a los santos. Y ahora nos dice también para la obra del ministerio. Es decir, los ministerios perfeccionan a la iglesia. Al mismo tiempo que van perfeccionando a la iglesia se levanta en más ministerios. Es decir,
el ministerio sirve para perfeccionarnos a nosotros y que cuando nosotros estemos cada vez creciendo y creciendo en el Señor, entonces poder decir, Señor, ahora ya estás preparado, ahora te voy a poner a servir en esto o en aquello. Porque el Señor es el que llama. Y el Señor te está llamando, así que prepárate, iglesia, prepárate de verdad. Si queremos crecer, no solo en número, sino también dentro de nosotros. Como hemos empezado este año, ¿verdad? ¿Cuál es el primer altar que tenemos que restaurar? El propio, el nuestro, ¿verdad? Entonces, si queremos restaurarlo, es importante que anhelemos crecer en el Señor. Pero tiene que haber ese anhelo vivo, no simplemente una buena intención, no simplemente un buen deseo, porque eso todos lo tenemos. Bueno, me agrada venir a la iglesia porque estoy con los hermanos, aleluya, gloria a Dios. Sí, pero tiene que haber un deseo vivo dentro de nosotros. Como cuando usted desea no sé, un plato de comida que dice, wow, este plato hace tiempo que no lo pruebo, anhelo tener esto. Dice la palabra de Dios que David una vez deseó tanto beber agua del pozo de Belén. Tenía un deseo vivo, decía dentro de sí. Y cuando lo tuvo, ¿qué hizo? Se lo entregó al Señor. ¡Wow! Eso es un adorador, iglesia. Eso es un adorador. Así usted y yo tenemos que hacer con el Señor. Tener un deseo vivo por servirle a Él y a la iglesia. Y cuando lo tengamos, entregarlo, Señor, mira, aquí lo tienes. No soy yo, sino tú en mí, Señor. El Señor es quien nos da la fuerza. Ahora, el Señor va a hacer lo imposible, donde yo no puedo llegar. Pero en lo posible, Dios espera de ti y de mí que trabajemos, iglesia. Porque no es que Dios es alguien que viene y ¡pum! Ya está. Antes mentía, ya dejaste de mentir. No. Tenemos que trabajar en nosotros arduamente, cada día. Dejar aquellos malos hábitos y trabajar para el Señor y para la iglesia. Continuamos y dice, para la obra del ministerio, y miren, y sigue el Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow, tremendo. Es decir, mientras tú vas creciendo, déjame decirte que el que está a tu lado va creciendo junto contigo. Tú eres una pieza importante y fundamental en el engranaje de la iglesia. Sí, tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Si algún día alguien te dijo que no eras importante o que no servías para nada, déjame decirte que te han mentido descaradamente. Dios te salvó, te rescató, te limpió, porque te va a usar y te está usando de hecho. Amén. Nos está usando el Señor. Y nos va a seguir usando y para cosas mayores todavía. Pero tienes que creértelo. No solamente, wow, qué bonito. No, tienes que creértelo, iglesia. El día domingo compartía una historia en Santa Coloma que era de dos hombres. Dice que iban a una plaza, uno iba a predicar la palabra y el otro iba a vender cosas de Herbalife y estas cosas. Y decía que el que vendía Herbalife arrastraba multitudes, ¡guau! Se le llenaba. Y el que predicaba la palabra, uno o dos tenía ahí delante. De repente va el predicador y se le acerca y le dice, oye, pero tú, ¿cómo? ¿Qué haces para atraer tanta gente? Y el vendedor de Herbalife le dice, ¿sabes por qué yo atraigo tanta gente? Yo estoy mintiendo vendiendo mis productos, porque esto no sirve para nada. Y tú dices la verdad. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me creo lo que estoy vendiendo. Y tú no te crees lo que estás predicando. Por eso, iglesia, cuando nosotros hablemos de Cristo y cuando nosotros escuchemos la palabra de Cristo, creámosle de todo corazón, porque Él es fiel en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Créele. Amén. Él es fiel y verdadero. Claro. Aleluya. Claro. Cuán importante es la fe en el cristiano, iglesia. Tenemos que creerle al Señor, creerle todas sus promesas. Él ha dicho que estará con nosotros
¿Un tiempo solo? ¿Todos los días? ¿Hasta cuándo? Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y más allá en la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, hasta el fin del mundo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Diga conmigo, ese es mi objetivo. Ese es el objetivo de la iglesia. Poder llegar cada vez más a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Ir creciendo en unidad. Pero fíjense qué preciosa la palabra que dice que tenemos que ir creciendo para parecernos a Cristo, pero en unidad. Y qué bonito lo que decía ante Eugenio, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos estar dentro de la iglesia y traer nuestra ofrenda cuando tenemos algo en contra de un hermano? ¿Cómo vamos a crecer en unidad si no nos ayudamos y no nos apoyamos entre nosotros? ¿Verdad? Pero qué bonito es cuando la iglesia con un corazón libre adora, porque no hay rencor en su corazón. El rencor, la ira, los malos pensamientos son ataduras que a veces nos atan, valga la redundancia, cuando estamos adorando a Dios. Porque a veces no estamos pensando en ese Dios que está arriba en los cielos recibiendo mi adoración, sino que estamos pensando en el hermano o la hermana que nos lastimó, o que no nos saludó, o que dijo algo que no nos agradó. Pero qué bonito es cuando venimos con un corazón totalmente libre y alzamos nuestras manos y en adoración a Dios podemos compartir con la iglesia, ¿verdad? Así debe ser la vida del cristiano, iglesia. Crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice su palabra. En el 14 continúa diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Otro punto importante por el cual nosotros debemos anhelar un ministerio y por cuál son importantes los ministerios de la iglesia. Para no ser engañados. Decíamos que el que sirve dentro de la iglesia, el que sirve es un ministro. El que está en la puerta es un ministro. No solo el que predica, el que trae un vaso de agua, el que le da un pañuelo cuando usted está derramando unas lágrimas delante del Señor, es un ministro en la casa del Señor. Es un maestro. Sí, porque está enseñando lo que Cristo ha hecho por él. Y déjame decirte que si tú sirves en un área de la iglesia que no sea predicar, que no sea evangelizar, que no sea cantar, que no sea danzar, y que tú estés por si acaso pensando, bueno, yo solo aquí es el que abro la puerta, el que barro. No. Déjame decirte que cuando tú le das un vaso de agua a un hermano, no eres tú quien ha ido, sino el Espíritu Santo quien te ha enviado. Cuando tú vas a dar un pañuelo a un hermano para que se seque las lágrimas, no eres tú, sino el Espíritu Santo quien te mandó. ¿Ah? Pero te mandó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te escogió a ti por algo. Porque tú has decidido en tu corazón servirle. Así que, con alegría y con gozo, con esa misma actitud, yo les animo a que sigamos sirviendo dentro de la casa de Dios. Y no nos desanimemos. No nos desanimemos cuando vengan estas cosas que dice aquí la palabra. Cuando vengan corrientes que quieran apartarnos de la verdad y de la justicia de Dios. Por eso tenemos que estar preparados, iglesia. Por eso tenemos que venir a los cultos. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios. Es que siempre me están diciendo que lea la palabra. Es que siempre me están diciendo que venga a los cultos. Pero claro, es que si no vamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina, como dice la palabra del Señor. Es que es importante. Es importante instruirnos en la palabra. El Señor lo dijo. ¿Por qué perecía el pueblo de Israel? Por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? No de cualquier conocimiento, de la palabra de Dios.
Por eso es que perecía el pueblo. Y el pueblo no tenía la Biblia. Apenas tenía ciertos rollos que podían. Pero nosotros, para la gloria de Dios, tenemos toda la Biblia completada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aún no viene el fin y ya nosotros sabemos las cosas que van a pasar. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros ya sabemos lo que va a venir. Y esa es nuestra esperanza. Aleluya. Esa es nuestra esperanza, que ya sabemos las cosas que van a venir. Y dijo el Señor que nuestros nombres, que debemos alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza y mi gozo. Aleluya. Pastor, usted hablaba hoy de la seguridad de la salvación. ¡Guau! ¡Qué paz me trae saber que soy salvo! ¡Qué paz me trae! Es que yo no me imagino a alguien todo el día. ¿Será que hoy soy salvo? ¿Será que hoy soy salvo? Uy, hoy no saludé al pastor. ¿Será que perdí ya la salvación? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Ir con esa mentalidad. No podemos ir así por el mundo, hermano. Tenemos que estar seguros y confiados. Cristo ya pagó el precio y Él ya obtuvo la victoria por ti y por mí. Amén. Así que tenemos que estar confiados y trabajar en los ministerios. Dios te va a dar un ministerio. Solo tienes que decir, sí, Señor, heme aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y vuelve a decirlo, ¿y cómo? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente. Mutuamente, iglesia. Es decir, yo los necesito a ustedes. Sin ustedes yo no puedo crecer dentro de la iglesia. Porque ese es lo precioso que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. Que podamos estar unidos. Que el uno sin el otro no pueda estar. Y eso, mis hermanos, eso es lo más precioso que Cristo nos ha dado, la unidad. Y no cualquier unidad. Dice, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cuando usted ejerce una actividad dentro de la iglesia, llámese ujier, llámese maestro de escuela dominical, póngale el nombre que usted quiera, usted está ayudando a otros a crecer. El maestro de escuela dominical ayuda a crecer a los niños. El que predica también ayuda a crecer a la iglesia. Los líderes de matrimonio ayudan a que los matrimonios crezcan y se fortalezcan en el Señor. Los sugieres ayudan a que la iglesia crezca en amor, porque ya me dirá usted si es lo mismo cuando usted va a una fiesta en el mundo a cuando viene aquí y viene un hermano y lo abraza y lo apapacha y le dice Dios te bendiga, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Verdad que no se siente igual? Claro que no es igual. Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos un valor importante y servimos dentro de la casa de Dios. Vamos a ver varios puntos. Punto número 1. Jesús es quien ordena los ministerios. Eso es importante saberlo. ¿Quién ordena los ministerios? Jesucristo. Él es el que los da. Si estamos sirviendo en el área que sea dentro de la iglesia, déjame decirte que Jesús te puso ahí donde tú estás. Jesús. Lo ha hecho, punto número 2, lo ha hecho con el objetivo de darnos el crecimiento espiritual que necesitamos todos aquellos que creemos en su nombre. Lo ha hecho con ese propósito, de que vayamos creciendo poco a poco. Como el Padre va dándole el crecimiento a sus hijos, así Cristo nos va dando el crecimiento a nosotros. En el mismo punto número 2, ¿para qué? Para que al mismo tiempo los ministerios se expandan a otros ministerios, ya sea ujieres, matrimonios,
escuela dominical, músicos, alabanzas o danzas. Para que la iglesia sea edificada, cuando los ministerios están activos, la iglesia crece en conocimiento, en sabiduría y temor santo a Dios. ¿Cuán importante es crecer en el temor santo a Dios? Porque eso nos va a llevar a ser más sabios cada vez más. Job decía que el temor al Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Y eso nos va a ayudar a apartarnos completamente de lo malo. Alguna vez ya he explicado esto. Cuando nosotros tenemos el verdadero temor a Dios, ¿sabe qué? Usted puede estar en el lugar más recóndito del mundo y no se le va a cruzar por la mente ni un solo pensamiento, porque usted va a decir, Dios está aquí a mi lado. Ese es el temor a Dios. Pero la persona que se porta bien cuando está en público, cuando está el pastor, cuando está la pastora, pero luego se porta mal cuando está en otro lugar, cuando nadie lo ve, eso no es temor a Dios. El temor a Dios es portarnos bien, estemos donde estemos. ¿Amén? Punto número 3. Como objetivo final, los ministerios están para que cada uno de nosotros alcancemos un estado de plenitud en Cristo Jesús por medio de la fe y la unidad. Ese es el objetivo final. Es el objetivo final. Continuamos, porque luego ese objetivo nos va a llevar a algo mayor todavía. Al mismo tiempo, los ministerios nos ayudan a no ser engañados por el enemigo que pretende alejarnos de Dios por medio de falsos maestros, ¿verdad? El día de mañana usted no sabe si Dios lo va a mandar de regreso a su país, si Dios lo va a mandar a hacer una obra lejos. Y usted, yo creo que todo cristiano lo primero que piensa, si el Señor me manda de regreso a mi país, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar una iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a reconocer que en esa iglesia hay buena doctrina? Tengo que estar preparado, diga conmigo, tengo que estar preparado. Aleluya. Nosotros no sabemos el día de mañana qué va a pasar, pero si no estamos preparados, cuán importantes son las enseñanzas del discipulado, ¿verdad? Aprender la doctrina, la sana doctrina de la iglesia. Amén. ¿Y cómo sabemos cuál es la sana doctrina? Cuando se avanza y cuando se fundamenta en la Biblia, en la palabra de Dios. No en otros libros, no, en la palabra de Dios. Cuando el cristiano tiene muy claro lo que es el servicio a Dios por medio de los ministerios que ha asumido, seremos capaces de traer unidad dentro de la iglesia, cubriendo alguna fisura que pudiera haber en el cuerpo de Cristo. En cada actividad que realizamos dentro de la iglesia, participamos de la unidad y el amor de Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros. Vamos a permitir que el Espíritu Santo obre en medio de la iglesia cuando estemos unidos, cuando no haya fisuras, cuando veamos a un hermano que necesita nuestra ayuda y lo podamos levantar. Porque ahí es donde se mueve el Espíritu Santo, en el amor de la iglesia, en el amor del cristiano. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es sensible? ¿Lo sabe? Por eso es que se utiliza una paloma para referirse al Espíritu Santo. Porque ¿cómo es la paloma? Es muy sensible, ¿verdad? Usted se acerca y se asusta. Así es el Espíritu Santo cuando está en un lugar y de repente no hay amor entre hermanos. Es importante que nosotros hagamos un ambiente para que Él se mueva con libertad, iglesia. Es importante y va a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Hechos 6 del 1 al 7. Acompáñenme al libro de los Hechos. Hechos 6 del 1 al 7. Miren lo que dice. Elección de 7 diáconos, dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense las cualidades que tenían que tener estas personas para servir dentro de la iglesia. ¡Guau! Tremendo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo para poder servir? ¿Cuán importante es el Espíritu Santo para poder ser un buen servidor dentro de la iglesia? Y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces la iglesia tiene que tener un orden, iglesia. Tiene que haber un orden dentro de la iglesia. Dios ha establecido dentro de la iglesia quienes prediquen la palabra. Y el que predica la palabra no es mayor que el que sirve un vaso de agua. No es mayor, no. Pero es necesario que el que predica la palabra pueda dedicarse a predicar la palabra. Entonces, por eso es que decía antes, en lo que leíamos antes, que decíamos que cada miembro sabe en qué se tiene que ocupar. Entonces, cuando Dios lo ha puesto, digamos, vamos a decir un ministerio en la alabanza o en la música, ¿no? Van de la mano, ¿no? Guitarrista. Bueno, el guitarrista no le puede decir al pastor, no predique porque hoy no quiero yo tocar, toque usted, por ejemplo. Porque entonces ya estás cortando al que va a predicar. Entonces, por eso les decía, cuán importante es cada ministerio y por eso cuán importante es cada uno que ejerce el ministerio. Porque cuando falta uno se siente. Hoy no vino el guitarrista, ¿qué le habrá pasado? El baterista, el director de alabanza no está, ¡guau! Entonces por eso cada uno tiene que, una vez que el Señor nos da un ministerio, abrazarlo y ser responsable con él, con lo que Dios te ha dado. Porque Dios no te ha dado cualquier cosa. Un ministerio no es para decir, hoy no me apetece servir, hoy no me siento de buen ánimo. No. Un ministerio es importante para nuestras vidas porque nos lo ha dado Dios, nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que abrazarlo, amarlo, respetarlo, cuidarlo, porque es un tesoro para nuestras vidas. El mundo no te va a dar lo que Jesucristo te da. El mundo no te va a dar. El diablo es engañoso. Parece que te va a dar cosas, pero cuando menos te lo espera, te lo quita. Y te lo hace pagar con creces encima. Pero cuando el Señor da abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Pídele y el Señor te va a dar. Amén. Y en el ministerio de la palabra, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, dice, miren, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y entonces miren lo que hace cuando Dios establece los ministerios y pone personas en ese ministerio. Miren lo que pasa. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El ministerio y todos aquellos que ejercen un ministerio ayudan a que la iglesia crezca cada día más. Una iglesia sin ministerio no va a crecer. Y si Dios te ha puesto en un ministerio, te ha dado algo muy importante en tus manos. Tenemos que aprender a cuidarlo, iglesia. Tenemos que aprender. De verdad que tenemos que ser muy responsables con los ministerios que Dios nos da. Amén. Tenemos que ser muy responsables, porque algún día Dios nos lo demandará. El Señor nos demandará. Como aquel al que le dio los talentos. ¿Qué hiciste con los talentos que el Señor te dio? Acompáñenme ahora a Mateo 20, del 20 al 28.
Mateo 20, del 20 al 28. Miren. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Esta es la madre de los hijos de Zebedeo, dice. Me parece que eran Santiago y Juan. Y dice que les pidió algo, como toda madre, ¿no? ¿Qué quiere una madre? Lo mejor para sus hijos, ¿no? Wow, sí, claro. Pero no fue poca cosa lo que le pidió esta mujer al Señor Jesús. Pero algo peculiar me agrada de esa petición. Y es que ella tenía fe, mucha fe. Tenía mucha fe esta mujer. Y miren lo que le pide esta madre al Señor. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow. No pedía nada. Pero lo bueno es que ella creía en el reino. Creía que un día Cristo iba a reinar. Y por esa fe ella decía, Señor, que un día estos dos hijos míos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow. Wow, imagínense, hoy la mamá de los que se sientan al lado de Jesús. Ahí viene, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y miren lo que le contesta el Señor. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Cuán importante es saber lo que pedimos al Señor. Por eso dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y vuelvo otra vez al punto del Espíritu Santo. Cuán importante es el Espíritu Santo en toda nuestra vida. Porque aun cuando pedimos, Él nos ayuda a pedir bien delante de la presencia de Dios. Y a veces vamos y creemos allí que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Y Señor, y yo te pido, y yo te demando, y yo ordeno, y yo establezco, y yo ato y desato y arrebato. Como que si Dios tuviera que acceder a nuestras demandas. Y Dios, dice la palabra de Dios, que es un Dios cercano, pero sigue siendo Dios. ¿Y cómo tenemos que acercarnos a Dios? Aleluya. Apláudale fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Y cómo tenemos que acercarnos a nuestro Dios? Con reverencia, con humildad, con temor santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Y el Padre ahí, cuando ya escucha esas palabras, uy, en el nombre de mi hijo, ven, te voy a atender rápidamente. Dime, ¿qué quieres? Pero a veces ni siquiera mencionamos a Jesús y ya estamos pidiéndole al Señor. Por eso dice la palabra, cuando dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, significa que nadie va a llegar al Padre si no es por medio del Señor Jesús. Cuán importante es mencionar a Jesús en nuestra oración. Importantísimo. Dijo entonces el Señor, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, dice el Señor, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, quédense con esta parte, lo que dijo el Señor aquí. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aleluya. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Yo he encontrado, iglesia, el Señor me ha mostrado el poder de la humildad. Hay un poder tremendo cuando nosotros nos humillamos delante de Dios
y somos humildes dentro de la iglesia. Es un poder, es un poder. Y Cristo usó ese poder. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Lavó los pies de sus discípulos, alimentó al hambriento, sanó a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los cojos. Cuando dice que lo llevaban atado para ser condenado, como decía el profeta Isaías, como cordero enmudeció y no abrió su boca. Eso es humildad y poder en la humildad. Y a nosotros, medios nos dicen cualquier cosa, ¿y qué hacemos? ¿A mí? ¿Me estás hablando así a mí? ¿A mí? ¿No sabes quién soy yo? Pues creo que el que no sabe soy yo quién soy. Usted, iglesia, usted y yo, ¿sabe lo que somos? Somos hijos de Dios, siervos de Jesucristo. Y si Cristo vino aquí, a este mundo, fue humillado, lo escupieron y le hicieron tantas cosas, ¿por qué nosotros nos vamos a creer más grandes que Él? A veces debemos aprender a soportar ciertas cosas, mis hermanos. A veces debemos aprender a soportar ciertas ofensas y olvidarlas muchas veces, por amor al hermano, por amor a la iglesia. Y eso te va a ayudar a crecer a ti y va a ayudar a crecer también a los demás. Ese es el ejemplo que Cristo nos dejó y es el ejemplo que nosotros le vamos a dejar a la nueva generación dentro de la iglesia. ¿Qué van a pensar nuestros hijos? Diciendo, mira, yo iba con mi papá y mi mamá a la iglesia y un día vi que mi mamá le dijo de todo a una hermana. Le dijo de todo menos bonita. ¿Verdad que no sería bonito eso? Que nuestros hijos tuvieran ese recuerdo. ¿Verdad que no? Pero sí sería bonito decir, mi papá y mi mamá iban a la iglesia, y cómo abrazaban a los hermanos, y cómo les servían, y cómo los ayudaban, y cómo compartían con ellos. ¡Wow! Ese es el recuerdo que quiero que mis hijos tengan de mí. Amén. Amén. Y yo creo que ustedes también es vuestro deseo. Mas entre vosotros no será así, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser grande para Dios? Sirve en la iglesia. Sé un servidor dentro de la iglesia. Y eso te va a dar grandeza delante de Dios. Un día Dios, cuando tú menos te lo esperes, Dios te va a exaltar. Muy bien. Hablando un poco de los ministerios y de lo que es el servicio, vamos a ver también otra visión acerca del servicio, una visión más celestial. Acompáñenme a Hebreos 1 del 1 al 14. Hebreos 1 del 1 al 14 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Fíjense, los profetas eran los que les hablaban al pueblo de Israel en aquel entonces. Estamos hablando en la época del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos la bendición de que Dios ahora nos habla por medio de su Hijo. Dios nos está hablando por medio de Jesucristo. No solo por las palabras que están escritas, sino por los hechos que Él hizo, por el ejemplo que Él nos ha dejado, por ese legado tan precioso de amor, de humildad, de paciencia. Así nos ha hablado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, tenemos un mayor gozo que lo que tuvieron el pueblo de Israel en la antigüedad. Porque ya no viene un profeta, ya no viene... No. Los que vienen a predicarnos la palabra nos están predicando a Cristo. Lo que Cristo hizo. Lo que Cristo nos enseñó. Entonces Dios nos habla por medio de Cristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra
de la majestad en las alturas, hecho tanto superior ¿a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un punto importante. El nombre, delante de Dios, un nombre, dice mucho. Usted sabe que en la antigüedad a las personas se les cambiaban los nombres. La Biblia está. Y era porque esa persona tenía que cumplir un propósito diferente para el cual hasta ese momento estaba sirviendo. Dios te ha transformado. Dios te ha cambiado. Y de una manera espiritual Dios te ha dado un nombre nuevo para usarte con un propósito celestial. Por ejemplo, Jacob. Jacob en su momento significaba suplantador o engañador. Y el Señor le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Simón proviene del hebreo Simeón, que significa que ha escuchado o Dios ha escuchado. Simeón era el hijo de Lea con Jacob. Y dice que Lea se sentía mal porque Jacob amaba más a la hermana de Lea. Y dice que ella oró a Dios y Dios la escuchó y le dio un hijo. Por eso Simeón significaba Dios me ha escuchado. Y eso es lo que significaba también Simón Pedro. Pero dice que cuando viene el Señor Jesús, le cambia el nombre a Simón por Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Pedro, que era Simón, su carácter era un carácter muy explosivo. Explotaba con nadie. Un día hasta una oreja le voló a alguien. Imagínense, ese era Pedro. Y ya había andado con el Señor. Pero el Señor le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra, porque él tenía que ser una persona con más templanza. Tenía que ser una persona más segura, con dominio propio. Por eso Dios cambia los nombres. Lo mismo pasó con Josué. Usted sabe que Josué no se llamaba Josué. Se llamaba Oseas, hijo de Nun, dice la palabra. Y Moisés le cambió el nombre por Josué. Porque Oseas significaba el que vence. Pero ya Josué no iba a ir como el que él vencía. Josué, ¿sabe lo que significa? Dios vence. En otras palabras, Josué ya no iba a ser yo he vencido. Porque acuérdense que Josué era el comandante de las fuerzas militares de Israel. Y cuando él vencía al pueblo, gritaba su nombre. Y entonces, ¿de quién era la victoria? ¿De Dios o de Josué? De Dios. Por eso era importante que su nombre fuera cambiado de yo vencí por el de Dios venció. Por eso era importante el cambio de nombre. Pero con Cristo pasa algo muy diferente. Y lo acabamos de leer. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, el nombre de Jesús, como dice la alabanza, es poder. El nombre de Jesús, victoria es. No hay otro nombre, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios le ha cambiado el nombre a muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero como el nombre de Jesucristo no hay otro, ni lo habrá jamás. Amén. Por eso, cuán importante es darle la gloria y la honra a Él. Muy bien. Vamos a ir siguiendo para no alargarnos tanto. Acompáñenme al verso 6 de este mismo capítulo. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, y esta es la parte, hablando de los ministerios, la parte con la que quiero que nos quedemos. ¿Qué dice de los ángeles? El que hace a sus ángeles, ¿qué cosa? Espíritus, y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué son los ángeles en el cielo? Ministros. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Ministramos. ¿Qué significa ser un ministro? El que sirve, el que enseña, pero desde la servidumbre.
Los ángeles sirven a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo arriba en el cielo. Y los ángeles son superiores a nosotros. Pero fíjense la grandeza. Por eso les decía que la humildad encierra un poder tremendo. Porque ¿qué hizo Cristo cuando estuvo en la tierra? Fue humilde, se humilló. Y ahora los ángeles le sirven arriba en el cielo. Y los ángeles son seres terribles, lo sabía, terribles en el sentido del poder que tienen. Si usted lee la descripción de cómo son los ángeles, los querubines, los serafines, ¡buah! Criaturas de fuego, resplandecientes, llenos de ojos por todos lados, 6 alas que vuelan como si fueran rayos. Esas criaturas adoran a Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se juntaba con ladrones y prostitutas. Lo humillaron, lo escupieron y le hicieron muchas cosas. Y él, como cordero enmudecido, las aceptó. ¿Por qué nosotros no las podemos aceptar? Hay un poder dentro de la humildad, iglesia. Y a sus ministros llamas de fuego, dice el Señor. Y ahora nos vamos al verso 14. Dice, no son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia, los ángeles están a nuestra disposición. Dios los ha puesto a favor nuestro. Sí. Eso es lo que dice la palabra. Los ángeles han sido puestos a favor de nuestro crecimiento, para el servicio, dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. Buah. Y esto lo dice perfectamente el Salmo. ¿Quién no conoce el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. ¿Usted se ha imaginado si Dios le abriera sus ojos espirituales lo que vería? Buah, serían cosas tremendas. Hay una lucha espiritual. Hay ángeles acampando alrededor de este lugar. ¿Usted lo sabía? Yo lo creo. No le estoy hablando de algo simbólico, no, literalmente. Y es bíblico. Además es bíblico. Y se los voy a enseñar ahora. Segunda de Reyes 6, del 16 al 17. Segunda de Reyes 6, del 16 al 17. Miren lo que dice. Dice que el profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías, hubo un tiempo donde los sirios tenían guerra con el pueblo de Israel. Y entonces el rey de Siria mandaba a sus comandantes y le decía, mira, yo quiero que mi campamento esté en tal y tal lugar. Y cuando pase el pueblo de Israel los atacaremos. O sea, era un estratega militar el hombre. Pero entonces el profeta Eliseo, guiado por el Espíritu Santo, iba y le decía todo aquello que había escuchado del Espíritu Santo, se lo decía al rey de Israel. Y el rey de Israel era librado, gracias al profeta Eliseo. Y entonces dice la palabra que el rey de Siria se turbó en su corazón y le dijo a sus comandantes, ¿será que tenemos un traidor? Estoy parafraseando, ¿será que hay un espía de Israel entre nosotros? Y viene uno y le dice, no, Señor. Dice, sino que el profeta, el hombre de Dios, Eliseo, dice, Dios le muestra lo que tú hablas aún en tu recámara más secreta. Entonces dice que mandó a sus comandantes a un ejército numeroso y le dijo, vayan a tal lugar donde está Eliseo y préndanlo. Y así fueron. Dice que fue un ejército enorme a rodear esa ciudad donde estaba Eliseo. Todo un ejército a traer un hombre. Ahora la pregunta del millón es, si Eliseo fue capaz de, por medio del Espíritu Santo, saber los secretos del rey, ¿no podía saber que este rey iba a por él? Claro que lo sabía. ¿Por qué no se movió de su lugar? Porque él estaba tranquilo, porque él confiaba en Dios. Él sabía que lo iban a buscar, pero él dijo, yo no me muevo de aquí. Pero, ¿cómo no estar confiado con lo que Dios le mostraba? ¿Y sabe lo que Dios le mostraba? Vamos a leerlo. Verso 18, dice, él le dijo, está hablando con su siervo. 16, perdón. Él le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es decir, por un lado estaba el ejército sirio y por el otro lado estaba Eliseo con su siervo. Y lo que está diciendo Eliseo a su siervo es: más son los que están a nuestro favor que los que están a favor de ellos. Es decir, a favor de ese ejército había otro ejército que los ojos humanos no lo veían. Y al mismo tiempo, con Eliseo había otro ejército que los ojos humanos no lo podían ver. Habían dos ejércitos que los ojos humanos no podían ver. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué eran? Ángeles peleando a favor de un hombre. Así envía Dios a sus ángeles a pelear por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por tu trabajo. Así envía Dios a pelear por ti. Aleluya. Aunque nuestros ojos naturales no lo ven, así es. Dios pelea tus batallas cuando nosotros somos buenos siervos en la casa de Dios. Eso es lo que hace Dios. Envía a sus ángeles. Entonces vemos que los ángeles son ministros, son siervos de Dios primeramente, de nuestro Señor Jesucristo, pero también siervos a favor de la iglesia, que nos ayudan en todas nuestras labores. Vamos a ver otra figura que alguna vez en el cielo también dio su servicio a Dios. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando la palabra? De Lucifer. Lucifer fue creado con un propósito, iglesia: de servir a Dios en el cielo, en la adoración. Pero él tomó la peor decisión de su vida: rechazar a Dios y querer ser él quien reciba esa adoración. Decidió, ¿saben qué decidió él? No humillarse. Y perdió su poder. Por eso les digo que en la humildad, cuando somos siervos de Dios, imitamos a Cristo, en esa humildad tenemos un poder escondido en nuestras vidas. Y él decidió no humillarse, sino todo lo contrario, decidió exaltarse a sí mismo. Por eso dice la palabra: todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Y por eso es que más adelante dice la palabra: fue echado por tierra, dice, porque su corazón se engrandeció. Entonces eso no nos va a pasar a nosotros, iglesia. No nos va a pasar a nosotros. Otro ejemplo era el de David. Dice que David, cuando estableció la tienda donde puso el arca del Señor, ¿qué estableció? Cantores, dice la palabra, con instrumentos, flautas, tamboriles, que alababan las 24 horas al Señor. ¡Wow! Eso estableció David. David era un visionario en la alabanza. ¡Wow! Y eso, hermanos que están en la alabanza, debemos ser visionarios. Debemos ir más allá. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa visión de adoración. No conformarnos con lo que tenemos, con lo que hacemos en domingo, en viernes, no. Tenemos que ir más allá en la adoración. Sentir lo que estamos cantando, sentir lo que le estamos dando a Dios y sentir también lo que le estamos dando a la iglesia. Amén. David era un visionario. Y ya para ir terminando, Apocalipsis capítulo 4, miren, es otra descripción del cielo, de cómo nosotros y los ángeles vamos a servir en ese ministerio
Todos los ministerios nos llevan a un solo ministerio en especial. Y lo vamos a ver ahora. Apocalipsis 4, es preciosa esta palabra. Miren lo que dice. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice, saltamos al verso 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, escuche bien, iglesia, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Aleluya! Ese es, aleluya, aleluya. Ese es el mayor ministerio que tú y yo tenemos. Somos adoradores, iglesia. Somos adoradores, y ese es el mejor ministerio. No te frustres si tú piensas: es que yo no sirvo en los sugieres, o es que yo no sirvo para predicar, o es que yo no estoy haciendo esto o aquello. Ya Dios te dará ese ministerio que tú estás esperando. Pero mientras ejerce el mejor ministerio que Dios te ha dado, tú eres un adorador, eres una adoradora. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el mejor ministerio que podemos tener. Amén. Y es lo que vamos a hacer arriba en el cielo. Día y noche adoramos: santo, santo, santo es el Señor. Es la visión que Juan tenía acerca del futuro. Amén. Aleluya. Para terminar, me gustaría poder hacer algo. Miren, Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo hacer algo dentro de la iglesia, y yo creo que, no sé, es algo que tengo que hacer. Dios me dice siempre: honra a los que te honran y a los que honran a la iglesia. A mí me gustaría en esta noche honrar a alguien muy especial, que cuando yo lo veía servir como mujer, cuando lo he visto en el servicio, siempre me ha inspirado, porque le decían: haz esto. ¿Y saben lo que hacía esa persona? ¿Qué? Dime, ¿qué tengo que hacer? Sí, yo lo hago. Una persona que estaba dispuesta a todo por el servicio, y que está dispuesta, y me gustaba su actitud. Y yo quiero honrarlo, y quiero que podamos orar esta noche por esa persona, y es mi hermano Norli. Amén. Norli, ven aquí. Pastor, ¿me ayuda? Amén. Este varón que ustedes ven aquí, yo estuve con él en los Sugieres, y yo me acuerdo cuando Pedrito o Jorge López le decían: Norli, vamos a preparar las mesas, o vamos a poner las sillas. Sí, hermano. Y cuando no le decían algo para hacer, él buscaba: hermano, dígame qué tengo que hacer, quiero hacer algo. Aleluya. Eso es un adorador también, iglesia. Un adorador, porque busca agradar a Dios y busca agradar a la iglesia. Ayúdenme a bendecir a este varón de Dios. Norli, el Señor me ha dado una palabra para ti. ¿Sabes cuál es esa palabra? El Señor dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. ¿Lo crees? Aleluya, Norli. Pastor. Amén. Levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos, Señor. Y en Norli bendecimos toda su casa,
a su madre, a sus familiares, a sus seres queridos. Y en Orly bendecimos a los Ujieres. Te damos gracias por estos siervos preciosos. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no exaltarte? Gracias por la humildad de los Ujieres, Señor. Por el cariño, por la ternura, por el amor que desarrollan en medio de la iglesia. Bendecimos a Norli, bendecimos su casa y bendecimos la iglesia, Señor. Gracias por cada siervo. Gracias por el ministerio de alabanza. Gracias por los hermanos del kiosco. Gracias por streaming. Gracias por los altares. Por cada altar. Por sus líderes. Por sus siervos. Gracias por el banco de alimento. Muchas gracias, Señor. Gracias por los ancianos. Por los que levantan la ofrenda, por los que la cuentan, por los que llevan las finanzas. Te adoramos, Señor. Diga conmigo, te adoramos, Señor. Gracias por la librería. Bendecimos a esta preciosa gente en la librería también. Sin dar nombre, pero en Norli bendecimos la iglesia. Levantamos nuestras manos. Gracias por el grupo pastoral. Gracias por el ministerio de matrimonios. Muchas gracias, Señor. Por el ministerio de hombres. Gracias. Y si me olvido de alguno, tú conoces el corazón de la iglesia y nuestro corazón, Señor. Te bendecimos y bendecimos a Norli en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Amén. Amén.